Hola, mi nombre es Donovan Kevin Hernández Flores y hoy les hablaré sobre un tema fundamental, las macromoléculas naturales. Esta exposición está basada en fuentes confiables como libros de bioquímica y artículos científicos. Hablaremos sobre 4 tipos principales de macromoléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, analizando su función en los seres vivos. Los carbohidratos son macromoléculas esenciales para la vida. Están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y su función principal es proporcionar energía a las células. Existen 3 tipos principales: los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Ejemplos comunes incluyen la glucosa, el almidón y la celulosa. Nuestro cuerpo los descompone en glucosa para obtener energía inmediata. Los carbohidratos son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su principal función es proporcionar energía inmediata al organismo y se dividen en 3 tipos. Unos ejemplos de monosacáridos son glucosa, que se encuentra en la fruta o en la miel, la fructosa, que se encuentra en la fruta y en la miel, y la galactosa, que se encuentra principalmente en la leche y otros productos lácteos. Unos ejemplos de disacáridos son la sacarosa, también conocida como el azúcar de la mesa; la lactosa, también conocida como el azúcar de la leche; la maltosa, formada por la unión de 2 moléculas de glucosa; la trealosa, formada por la unión de 2 glucosas; la celobiosa, formada por la unión de 2 glucosas; y isomaltosa, formada por la unión de 2 glucosas. Continuamos con los polisacáridos. Unos ejemplos es el almidón, el glucógeno y la celulosa. Desempeñan un importante papel en la formación de estructuras orgánicas y tejidos de sostén, especialmente en los vegetales. Algunos almacenan energía metabólica, otros sirven de elementos estructurales a la célula. Su importancia biológica es que son esenciales en la respiración celular y en la estructura de las células vegetales. Continuamos con los lípidos. Los lípidos son otro tipo de macromolécula fundamental. Son hidrofóbicos, lo que significa que no se disuelven en agua. Sus funciones principales incluyen el almacenamiento de energía, la formación de membranas celulares y la producción de hormonas. Algunos ejemplos de lípidos son las grasas, los aceites y los fosfolípidos. Un dato interesante es que las membranas celulares están formadas por una doble capa de fosfolípidos, lo que les permite ser flexibles y proteger el contenido celular. Los lípidos son moléculas orgánicas hidrofóbicas, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno. Sus funciones incluyen el almacenamiento de energía. Las grasas son la principal fuente de energía a largo plazo. También funciones estructurales. Forman parte de las membranas celulares, fosfolípidos y colesterol. Y la señalización celular, hormonas esteroides como el estrógeno y la testosterona. Unos ejemplos son los triglicéridos, almacenamiento de energía en animales y plantas; los fosfolípidos, constituyentes de las membranas celulares; y el colesterol, precursor de hormonas y estabilizador de membranas celulares. Continuamos con las proteínas. Las proteínas son macromoléculas compuestas por aminoácidos. Son esenciales para la estructura y función de las células. Desempeñan un papel crucial en procesos biológicos como la catálisis de reacciones químicas, enzimas, el transporte de oxígeno, hemoglobina y la defensa del organismo, o sea, anticuerpos. Sin proteínas, nuestro cuerpo no podría realizar funciones básicas como la digestión o la contracción muscular. Las proteínas son moléculas formadas por cadenas de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos. Cumplen diversas funciones en los organismos. Estructural: colágeno y queratina proporcionan soporte en la piel, cabello y uñas. Catalizadora: enzimas como la amilasa y la ADN polimerasa aceleran reacciones químicas. Transporte: hemoglobina transporta oxígeno a la sangre. Defensa: anticuerpos ayudan al sistema inmunológico a combatir infecciones. Se clasifican según su estructura: primaria, secuencia de aminoácidos; secundaria, plegamiento en A hélice o velamina; terciaria, estructura tridimensional de la cadena polipeptídica; cuaternaria, combinación de varias cadenas polipeptídicas. Por último, continuamos con los ácidos nucleicos.
Los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN almacenan y transmiten la información genética. El ADN contiene las instrucciones para la síntesis de proteínas y la herencia de características de una generación a otra. Por otro lado, el ARN es responsable de la traducción de esta información en proteínas. Estas macromoléculas son fundamentales para la vida, ya que sin ellas no existiría la reproducción celular ni la evolución. Los ácidos nucleicos son biomoléculas encargadas de almacenar y transmitir la información genética. Los dos tipos principales es el ADN, el ácido desoxirribonucleico, contiene la información genética hereditaria, y el ARN, ácido ribonucleico, participa en la síntesis de proteínas. Están compuestos por nucleótidos formados por tres componentes: el grupo fosfato, el azúcar desoxirribosa en el ADN y ribosa en el ARN, base nitrogenada, adenina, timina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Sus funciones es la replicación y transmisión de información genética, regulación de síntesis proteica mediante el ARN mensajero, ribosomal y de transferencia. En resumen, las macromoléculas naturales son los pilares fundamentales de la vida. Los carbohidratos nos proporcionan energía, los lípidos almacenan reservas y forman membranas, las proteínas cumplen funciones estructurales y metabólicas, y los ácidos nucleicos almacenan la información genética. Sin estas biomoléculas, la vida en la Tierra no sería posible. Es importante conocerlas, ya que tienen un gran impacto en la salud, la alimentación y la biotecnología. A continuación se mostrará un video bajado de YouTube para complementar el tema de macromoléculas. Es una explicación más sencilla y con bastantes ejemplos. El video dura 3 minutos, espero y sea de su agrado. Bienvenidos a cuidemoselplaneta.org. Hoy te vamos a hablar de las macromoléculas, explicación y ejemplos. Las macromoléculas son moléculas de gran densidad que se encuentran en la mayoría de los alimentos que consumimos diariamente. Esto puedes notarlo observando las etiquetas de información nutricional de los mismos. Además, debes saber que el cuerpo humano también es compuesto de moléculas grandes biológicamente hablando. ¿Qué son las macromoléculas? Las macromoléculas son moléculas de masas moleculares densas y elevadas, porque están compuestas por un alto número de átomos. En ese sentido, las macromoléculas son consideradas así cuando pesan más de 10.000 Dalton de masa atómica y además pueden ser de dos tipos, orgánicas e inorgánicas. Las macromoléculas orgánicas. Estas son las encargadas de proporcionar vida y estructura a los seres vivos. Son conocidas como macromoléculas biológicas y están divididas en 4 grandes grupos llamados lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y carbohidratos. Las macromoléculas inorgánicas pueden relacionarse con la materia viva, es decir, los seres vivos, o también la materia inerte. Generalmente se trata de sales, minerales y otro tipo de compuestos un poco más complejos como el agua. También puede tratarse de otro tipo de materiales como por ejemplo el plástico. Tipos de macromoléculas. En cuanto a su clasificación, ha quedado bastante claro que las macromoléculas orgánicas presentes en el organismo son 4. No obstante, también existen otro tipo de moléculas inorgánicas o artificiales de las cuales te hablaremos posteriormente. Los carbohidratos. Los carbohidratos son macromoléculas que se encuentran compuestos de 3 elementos químicos: carbono, hidrógeno y oxígeno. De allí proviene su nombre. Este tipo de moléculas está generalmente compuesto de azúcares que se digieren en el organismo en forma de energía. Disacáridos. Gracias al proceso de síntesis por deshidratación, 2 moléculas monosacáridos pueden unirse para formar un disacárido. Esto quiere decir que este tipo de moléculas está compuesta de 2 monosacáricos, que tras unirse liberaron agua y además crearon un enlace conocido como enlace glucosídico. Los lípidos.
Los lípidos son una parte de las moléculas caracterizadas por proporcionar energía en el organismo a manera de grasas y aceites. Realmente no son macromoléculas estructurales, pero tradicionalmente se añaden dentro de este gran grupo porque se encuentran presentes en el organismo y aportan grandes beneficios. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son una de las macromoléculas más importantes de todas, porque en ellas se guarda la información genética y todo lo necesario para la transmisión de la vida. Se ubican en todas las moléculas y virus del organismo y están compuestos por una serie de monómeros denominados nucleótidos.